Echaron a Elena a la calle justo después del funeral de su esposo. A sus 58 años, solo sostenía una maleta gastada. El pueblo entero se rió cuando gastó sus últimas monedas en una granja podrida, donde solo quedaba un horno negro de hollín y un caballo a punto de morir de hambre. Pero de estas ruinas miserables, ella horneará un pan que cambiará su destino, haciendo pagar muy caro a su cuñado codicioso. Si ese horno no enciende antes del invierno, el frío la matará. La primera noche en la granja, a la que los vecinos llamaban el olvido, fue una prueba brutal de supervivencia. El viento helado de noviembre se colaba por las enormes grietas de la madera podrida de la pared, silbando agudo como un animal herido. Elena se sentó en el rincón más oscuro, sobre el suelo de tierra compactada y helada, abrazando sus rodillas para intentar conservar una gota de calor en su cuerpo. No había muebles, ni cobijas, ni una sola vela para espantar a las sombras. Solo respiraba el olor a polvo viejo, a abandono profundo y a hojas secas pudriéndose lentamente bajo la humedad constante de un techo a punto de colapsar. Sus manos, llenas de arrugas y todavía adoloridas por haber cargado su pesada maleta durante 4 horas completas por el camino de terracería lleno de piedras, temblaban sin control. Al otro lado de la pared, en la oscuridad absoluta, podía escuchar con claridad la respiración débil, ronca y pausada de aquel caballo gris abandonado en el establo trasero. Una respiración tan agotada y frágil como la suya. El lugar estaba envuelto en un silencio denso, pesado, un silencio de esos que te aplastan el pecho, que te secan la garganta y te hacen dudar si tus propios pulmones tendrán la fuerza suficiente para aguantar un solo respiro más hasta que salga el sol. El frío inclemente de la madrugada comenzó a subirle por los tobillos descalzos, metiéndose lentamente, como agujas invisibles, hasta la médula misma de sus huesos. Hay noches en la existencia de una persona que son tan oscuras, tan amargamente solitarias, que te hacen preguntarte con lágrimas en los ojos si realmente vale la pena levantar la cabeza a la mañana siguiente. Noches donde el espíritu parece a punto de quebrarse bajo el peso inmenso del cansancio y la injusticia. Si alguna vez en tu vida has tenido que recoger los pedazos rotos de tu propio destino para intentar empezar de nuevo desde la nada, con las manos completamente vacías, el estómago revuelto y el corazón apretado, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. Quédate aquí, junto a Elena, en esta noche helada, porque a veces es precisamente en el rincón más sucio y olvidado del mundo donde logramos encontrar la madera seca para encender el fuego que nos salvará la vida. El recuerdo de cómo había llegado a este abismo todavía le quemaba la garganta como un trago de vinagre viejo. Hacía apenas unos días que la tierra sobre la tumba de Carlos, su esposo durante 35 años, todavía estaba húmeda y suelta. Elena ni siquiera había tenido tiempo para lavar el traje negro que usó en el funeral. Todavía podía sentir el olor a flores marchitas y a cera derretida impregnado en la tela gruesa de su vestido. Fue exactamente en esa misma tarde nublada cuando Arturo apareció en la entrada de su casa. Arturo era el hermano mayor de Carlos, un hombre de pecho ancho y mirada esquiva, que siempre llevaba consigo un aire de superioridad insoportable. Elena lo escuchó llegar antes de verlo. El sonido seco y pesado de las suelas de sus botas de cuero fino, crujiendo sobre las tablas de madera del pórtico, rompió el silencio de su luto. No tocó la puerta. Simplemente la empujó y entró a la sala de estar arrastrando tras de sí un olor repugnante a cigarro barato y a sudor frío. Se paró en el centro de la habitación, mirando los muebles gastados y las paredes manchadas, con una expresión de absoluto desprecio. Sin decir ni una sola palabra de consuelo, metió su mano gruesa en el bolsillo interior de su saco oscuro. Sacó un fajo de papeles doblados y los arrojó con violencia sobre la mesa del comedor. El sonido del papel golpeando la madera resonó en la casa vacía como una bofetada. Arturo encendió su cigarro, chupó el humo con lentitud
y sopló una nube gris directo hacia el rostro pálido de Elena. Con una voz áspera y carente de cualquier emoción humana, le soltó la mentira que destruiría su vida. Le dijo que Carlos había muerto ahogado en deudas secretas. Le aseguró que la casa, los terrenos y hasta el último plato de la alacena le pertenecían a él por derecho de cobro. El papel rugoso sobre la mesa estaba lleno de firmas falsificadas, hechas con una tinta negra que todavía parecía fresca, sellos ilegibles y números inflados. Elena no sabía descifrar esos documentos, pero comprendía que tenían todo el peso de una trampa legal perfectamente diseñada para aplastarla. Arturo le dio exactamente 1 hora para empacar sus cosas y marcharse. Cualquier otra mujer habría llorado a gritos. Cualquier otra mujer se habría arrojado al suelo, agarrándose de las piernas de ese hombre ruin para suplicar un poco de piedad y compasión. Pero Elena no derramó ni una sola lágrima delante de él. Había pasado más de media vida sirviendo a esa familia, lavando sus sábanas, cocinando sus cenas, tragándose sus humillaciones en silencio. Su dignidad era lo único que Arturo no podía confiscar con un pedazo de papel falso. Subió a la habitación por última vez con las piernas pesadas. Sus manos temblaban mientras abría el armario de caoba y sacaba una maleta de lona verde, vieja y con las cremalleras oxidadas. Metió adentro 3 vestidos desgastados, un par de zapatos con la suela delgada, un cepillo de cerdas duras y una fotografía arrugada de Carlos tomada en su juventud. Cerró la maleta escuchando el sonido metálico de los cierres, atascándose a mitad de camino. Cuando bajó las escaleras, Arturo ya estaba parado en la puerta, sosteniendo la perilla de bronce con impaciencia y frotando sus dedos manchados de tabaco. Elena pasó por su lado sin mirarlo a los ojos. Salió al pórtico y bajó los 3 escalones de piedra sintiendo el peso del aire denso en sus hombros cansados. A sus espaldas no hubo ninguna palabra de despedida. Solo escuchó el ruido sordo y definitivo de la pesada puerta de roble cerrándose de golpe. Ese sonido ensordecedor cortó por completo su conexión con el pasado. El cerrojo metálico giró con un clic seco, encerrando adentro 35 años de memorias y dejándola a ella afuera, bajo un cielo plomizo que amenazaba con llover en cualquier instante. Elena apretó el asa áspera de su maleta hasta que sus nudillos se pusieron blancos por la falta de sangre. Comenzó a caminar por el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo amarillento con cada paso arrastrado que daba. No miró hacia atrás ni una sola vez mientras se alejaba. El polvo fino se pegaba a la tela de sus zapatos negros y el viento soplaba llevándose consigo los últimos rastros del olor a cigarro de Arturo. Caminó sola hacia la nada, con el estómago vacío y la garganta apretada por una sed amarga. Caminó hacia el único lugar que pudo comprar con las escasas monedas de cobre que tenía escondidas en el forro de su abrigo viejo. Caminó hacia la ruina olvidada donde el frío de esta primera noche ahora intentaba congelar la sangre en sus venas. El sol despuntó pálido y frío arrojando una luz grisácea sobre las ruinas. Elena se levantó del suelo con los huesos crujiendo y sintiendo el cuerpo pesado como si estuviera relleno de plomo. El hambre le apretaba el estómago con un dolor sordo, pero había algo más urgente que sus propias tripas vacías. Salió arrastrando los pies hacia la parte trasera de la propiedad, guiándose por el sonido áspero que había escuchado durante toda la madrugada. Allí, bajo un techo de lámina oxidada que apenas se sostenía en pie, encontró la fuente de aquel ruido. Era un caballo, un animal viejo, de pelaje grisáceo y opaco, atado a un poste de madera podrida con una soga tan corta que apenas le permitía bajar la cabeza. Estaba en los puros huesos. Las costillas se le marcaban bajo la piel reseca como los aros de un barril roto, y sus ojos grandes, nublados por el sufrimiento, la miraron con una mezcla de miedo y resignación. En el suelo frente a él solo había un puñado de paja sucia y pisoteada que ya no olía a campo, sino a humedad estancada.
Elena sintió un nudo apretándole la garganta. Se acercó lentamente, pisando el barro seco con cuidado para no asustarlo. El animal intentó retroceder, tirando de la cuerda que le lastimaba el cuello sin fuerzas. Elena metió la mano temblorosa en el bolsillo profundo de su abrigo negro. Sacó el único alimento que le quedaba en el mundo, un pedazo de pan duro y rancio del tamaño de su puño que había guardado desde el funeral. Partió la costra reseca con dificultad, lastimándose las uñas, y le ofreció la mitad al caballo en la palma abierta de su mano. El animal olfateó el aire con desconfianza. Luego, extendió el hocico húmedo y áspero, tomando el mendrugo con una suavidad que a Elena le rompió el corazón. La lengua rasposa del caballo le rozó la piel callosa. En ese instante de contacto físico, en medio del silencio del establo apestoso a estiércol viejo, Elena supo que ya no estaba completamente sola. Eran dos almas desechadas por el mundo, dejadas a su suerte para morir de hambre, pero mientras respiraran todavía había pelea. Acarició el cuello huesudo del animal y en un susurro ronco decidió llamarlo Rojo, recordando el color que seguramente tuvo alguna vez antes de que el sol y el abandono lo destiñeran. Con Rojo masticando lentamente a su lado, Elena continuó explorando la miseria del patio trasero. Apartó unas ramas secas de zarzamora que bloqueaban el paso hacia una esquina protegida del viento. Allí, cubierto por una montaña de maleza muerta y telarañas espesas, descubrió una estructura en forma de cúpula. Era un horno de leña tradicional construido con gruesos ladrillos de barro cocido. La arcilla estaba profundamente agrietada por el sol inclemente de los veranos pasados y las lluvias congeladas del invierno. Tenía el aspecto de una calavera vieja olvidada en el monte. Elena pasó sus dedos por la superficie rugosa, sintiendo el polvo manchándole las yemas. Abrió la pequeña puerta de hierro forjado, que rechinó soltando escamas de óxido, y metió la mano en la barriga oscura del horno. Estaba lleno de cenizas frías y grisáceas que volaron con el viento y le picaron en los ojos. Pero la estructura principal, aunque herida, parecía muy firme. Al fondo de la repisa de madera carcomida que estaba junto al horno, bajo una capa gruesa de tierra y hojas podridas, algo duro llamó su atención. Era un objeto rectangular y muy pesado. Elena lo sacó a la luz. Sopló el polvo que se levantó en una nube espesa y tosió. Era un cuaderno viejo. Las tapas estaban hechas de cuero de cerdo, tieso y oscurecido por los años, con un olor fuerte a grasa rancia y humedad. Lo abrió con cuidado, sintiendo cómo las páginas amarillentas crujían bajo sus dedos como hojas secas de otoño. La tinta negra, escrita a mano con una caligrafía temblorosa pero firme, detallaba decenas de fórmulas de panadería antigua. Eran apuntes meticulosos sobre la temperatura exacta que debía tener la leña de encino, el tiempo de reposo de la masa, los secretos de la fermentación y la cantidad precisa de agua para que la corteza quedara dorada. Era el testamento vivo del antiguo dueño de estas tierras. Pero algo más se deslizó de entre las páginas centrales y cayó directo al barro. Elena se agachó con lentitud para recogerlo con las puntas de los dedos. Era un papel oficial doblado en 4 partes y sellado con un timbre de cera roja, ahora totalmente quebradiza. Se trataba de un recibo del pago de impuestos de la tierra emitido hace más de 20 años, con los bordes de la propiedad trazados en tinta azul, acompañado del certificado de demarcación, con el sello inconfundible del notario del condado. Elena desdobló el papel con el corazón latiendo un poco más rápido. No entendía mucho de leyes, pero el sentido común le dijo que este papel raído y con olor a moho era la única prueba real de que ese trozo de mundo olvidado tenía límites claros que los hombres habían respetado en el pasado. Lo dobló con extrema reverencia y lo guardó en el fondo de su maleta debajo de la fotografía de Carlos. Ese pedazo de cuero rancio con recetas de harina y ese papel oficial manchado de humedad se convirtieron en ese preciso instante en la brújula y el escudo para la guerra que estaba a punto de comenzar.
La guerra definitiva contra el hambre, contra el frío y contra los vivos que querían verla bajo tierra. Elena bajó hacia el arroyo profundo que cruzaba el límite sur de la propiedad olvidada. El agua de la mañana bajaba helada, mordiendo la piel desnuda de sus pies, como si fueran dientes de hielo afilados. Se arremangó la falda negra de luto hasta las rodillas y hundió las manos directamente en la orilla pantanosa. Sus dedos, deformados por años de lavar ropa ajena con agua fría en la casa de su cuñado, escarbaron con furia en la tierra mojada buscando la arcilla más espesa y pegajosa. Sacó puñados pesados de lodo oscuro y los arrojó sobre un costal de yute rasgado que había extendido sobre la hierba muerta. El esfuerzo constante le cortaba la respiración, haciendo que su pecho subiera y bajara con desesperación bajo el tejido gastado de su blusa. Caminó de ida y vuelta unas 15 veces, cargando el costal empapado que le despellejaba la piel del hombro derecho con su peso brutal. Cada paso que daba en la pendiente de barro resbaladizo amenazaba con tirarla de rodillas al suelo, pero apretaba los dientes y no se detenía. Dejó caer la arcilla junto al horno y comenzó a juntar paja seca, arrancando los tallos ásperos con sus propias manos de los matorrales salvajes. La paja rígida le hizo pequeños cortes en las palmas, líneas finas y punzantes por donde empezó a brotar una sangre brillante que se mezcló rápidamente con el polvo. Echó la paja sobre la montaña de arcilla negra y comenzó a pisar la mezcla con los pies descalzos, sintiendo el frío calándole los huesos y las espinas diminutas clavándose en sus talones. Tenía que lograr la consistencia exacta, esa textura espesa y resistente que la memoria antigua de sus abuelos campesinos le dictaba en silencio. Llevó la mezcla pesada hasta el viejo horno de leña, tomó el barro frío con las 2 manos y comenzó a tapar cada grieta, cada herida profunda de la estructura de ladrillo desmoronado. Presionó la masa con toda la fuerza de su cuerpo delgado, ensuciándose los brazos hasta los codos, manchando su único vestido negro con plastas marrones que olían a pantano y a hojas podridas. La arcilla reseca del horno chupaba la humedad de sus manos con avaricia, resecándole la piel hasta dejarla áspera y tirante como un trozo de papel de lija. Sus uñas se llenaron de tierra compacta y sangre seca, y las articulaciones le ardían con un dolor sordo y palpitante. Pero mientras sellaba el exterior del horno, tapando los agujeros por donde se colaba el viento, algo dentro de ella también parecía cerrarse y sanar. El trabajo físico, brutal y extenuante hasta las lágrimas, silenciaba de golpe los pensamientos venenosos sobre la traición de Arturo y sobre la muerte repentina de Carlos. El dolor punzante en la espalda baja era real, tangible, mucho más fácil de soportar y de entender que el dolor invisible de un alma aplastada. Tardó 5 días completos en reparar la cúpula entera, trabajando desde que la luz cortaba la niebla hasta que la luna iluminaba el establo. 5 días comiendo apenas unos rábanos silvestres que arrancó del monte y bebiendo agua cruda del arroyo en cuencos hechos con las manos. Luego llegó el momento decisivo de encender el fuego en el vientre oscuro del horno. Juntó leña gruesa de encino caído, ramas pesadas que tuvo que partir golpeándolas repetidamente contra unas piedras afiladas porque no tenía un hacha. Hizo un nido pequeño con hojas secas y corteza suelta justo en la boca de arcilla. Frotó con manos temblorosas el único fósforo útil que le quedaba contra una caja humedecida por el sereno. La chispa saltó roja, diminuta y frágil, y la llama amarilla comenzó a lamer las hojas crujientes con timidez. El humo gris y espeso salió de golpe hacia afuera, empujado por una ráfaga de viento, picándole en los ojos y haciéndola toser hasta que sintió el sabor a hierro en la garganta. Se frotó los ojos llorosos con el dorso de la mano sucia, dejando un rastro denso de hollín negro y ceniza cruzando su rostro arrugado. Pero el fuego finalmente prendió, iluminando las paredes curvas del interior. El chasquido violento de la madera quemándose sonó como un aplauso triunfal en medio de aquella inmensa desolación. El calor potente irradió desde la boca del horno, empujando el aire helado de noviembre lejos de su cuerpo tembloroso y agotado.
Ese calor intenso en sus mejillas era la primera muestra de compasión real que el mundo le ofrecía en meses. Mientras los ladrillos gruesos se calentaban poco a poco, curando la arcilla nueva y endureciendo los parches de barro, Elena abrió con reverencia el cuaderno del antiguo dueño. Unos días atrás había caminado hasta una granja lejana y había intercambiado el relicario de plata de su difunta madre por un costal pesado de harina de trigo sin refinar, un tarro de sal gruesa y un frasco de vidrio empolvado. Con esos tesoros en el suelo, comenzó a preparar la masa madre. Mezcló agua tibia y harina oscura en el frasco, dejándolo reposar cerca del calor envolvente del muro del horno. Días después, el olor ácido, penetrante y fermentado, llenó el aire estancado del establo trasero. Era un olor inconfundible a vida burbujeante, a microorganismos invisibles respirando, multiplicándose y creciendo en medio de la oscuridad y el abandono. Volcó la montaña de harina sobre una tabla de madera áspera y desnivelada que había restregado horas antes con agua hirviendo y arena del río. Hizo un hueco profundo en el centro del polvo blanco y vertió la masa madre espumosa que caía con lentitud. Sus manos adoloridas se hundieron en la mezcla pegajosa y fría. La harina húmeda se le pegaba a los dedos callosos, secándose rápidamente y formando costras duras que le tiraban de la piel al mover las articulaciones. Comenzó a amasar bajo la luz inclinada del atardecer, empujar la masa con la base de la palma, doblar el borde sobre sí mismo, estirar con fuerza y repetir, empujar, doblar, estirar, con un ritmo constante, primitivo y agotador. Todo el peso de su cuerpo cansado caía directamente sobre sus muñecas frágiles con cada movimiento descendente. Sus nudillos lastimados golpeaban la masa pálida, hundiendo las yemas en la textura elástica que oponía resistencia. El sudor frío le perleaba la frente llena de líneas, resbalando por sus sienes grises y cayendo sobre la tabla de madera en pequeñas gotas saladas que se mezclaban con el trigo. La masa se resistía al principio, dura, densa y terca como una piedra, pero bajo el calor constante de sus manos y la fuerza ciega de su desesperación, comenzó a ceder. Se volvió suave, lisa, brillante y profundamente viva. Respiraba y cedía bajo la presión de sus palmas encallecidas. La dejó reposar cubierta con un trapo de algodón húmedo y se dejó caer sentada en el suelo de tierra, con los brazos temblando incontrolablemente por el agotamiento extremo. A unos pasos de distancia, escuchaba a Rojo masticar con fuerza el pasto nuevo y tierno que ella misma le había cortado al amanecer. El caballo viejo estaba recuperando el brillo oscuro en sus ojos enormes. Su respiración ya no era un silbido ronco de agonía, sino un resoplido fuerte de un animal que quiere seguir vivo. Cuando la masa duplicó su tamaño bajo el trapo, hinchada y redonda como el vientre de la esperanza misma, Elena formó hogazas pesadas con movimientos precisos, con un cuchillo oxidado sin mango que había afilado frotándolo contra una piedra lisa del arroyo. Trazó un corte profundo y rápido en la superficie tensa de cada pan. Limpió las cenizas ardientes del interior del horno con una escoba improvisada hecha de ramas verdes y húmedas amarradas a un palo. El calor acumulado que salía de la boca de arcilla era verdaderamente feroz. Le quemaba las pestañas al asomarse y le secaba los labios cuarteados al instante. Deslizó los panes pesados sobre la base de piedra hirviendo usando una pala plana de madera, que ella misma talló torpemente de un tablón abandonado. Cerró la pesada puerta de hierro y pasó el pestillo caliente. Se sentó directamente en la tierra sucia frente al horno, abrazando sus rodillas, sin apartar la mirada del metal oscuro ni por un segundo. El olor comenzó a filtrarse por las pequeñas ranuras de la puerta después de 20 minutos eternos. Un olor profundo, intensamente tostado, dulce, terroso y absolutamente reconfortante. El aroma denso del trigo horneándose a fuego vivo llenó el aire helado del patio, aplastando y cubriendo para siempre el olor a estiércol.
a madera podrida, a abandono y a luto amargo. Era, sin lugar a dudas, el olor exacto de la supervivencia. Cuando abrió la puerta de hierro, una nube de vapor caliente y perfumado le golpeó el rostro, obligándola a retroceder un paso. Allí estaban, alineadas sobre la piedra oscura, 6 hogazas redondas de pan de un color marrón dorado y rústico, con la corteza dura y crujiente, abierta salvajemente por el corte central, mostrando el interior blanco, poroso y humeante. El sonido inconfundible del pan caliente crujiendo al entrar en contacto con el aire frío, sonando como pequeños chasquidos de leña seca partiéndose, era la música más hermosa y rotunda que sus oídos habían escuchado en toda su existencia. Sacó el primer pan usando un trapo grueso, quemándose un poco las yemas de los dedos por la prisa, y lo rompió por la mitad con las 2 manos. La miga era perfectamente esponjosa, llena de agujeros irregulares formados por la paciencia y la fermentación lenta de los días anteriores. Le dio un mordisco enorme. El sabor fuerte y natural del trigo, el toque ligeramente ácido y complejo de la masa madre y el gusto profundo a humo de leña de encino estallaron en su boca seca. Cerró los ojos con fuerza y masticó lentamente, sintiendo que con cada bocado caliente que tragaba, recuperaba un trozo gigante de su propia alma fragmentada. Ese mismo sabor milagroso salvó a Rojo de la tumba. Elena hervía salvado barato, con agua limpia y los pedazos de pan que sobraban en los bordes, dándole al animal una mezcla espesa y tibia que le devolvió el calor a la sangre y la fuerza a las patas flacas. El caballo gris comenzó a levantar el cuello con orgullo. Su pelaje áspero se volvió un poco más grueso y brillante, y sus relinchos esporádicos rompían el silencio opresivo del lugar olvidado. A las 4 semanas exactas de haber llegado allí con su maleta verde, Rojo ya tenía la fuerza suficiente en sus músculos para tirar de una pequeña carreta de madera podrida que Elena había encontrado hundida en el fango del arroyo y que reparó atando los ejes de las ruedas con pedazos de cuero viejo y clavos chuecos. Llenó la caja de la carreta con 30 hogazas enormes de pan caliente, recién salidas de la arcilla, envolviéndolas cuidadosamente en sacos de tela de algodón limpia para conservar el calor. Caminó a pie junto a Rojo, acariciándole el hocico firme, y ambos tomaron el camino largo hacia el mercado empedrado del pueblo más cercano. El sudor le empapaba la espalda bajo el sol de la mañana clara. La falda negra y polvorienta se le pegaba a las pantorrillas, y los pies le dolían punzantemente dentro de los zapatos de suela delgada que rozaban las piedras. Pero su espalda iba completamente recta. La barbilla estaba alta, y su mirada miraba al frente. Ya no era la viuda miserable y aterrorizada que había sido expulsada a patadas de la casa de su esposo. Era una mujer con las manos fuertemente manchadas de ceniza y harina seca, que había construido su propia salvación amasando barro, desafiando al hielo y dominando al fuego. La curación profunda de su espíritu no vino de plegarias vacías repetidas en la iglesia, ni de lágrimas derramadas en la soledad de la noche. La curación verdadera vino de las ampollas de agua reventadas en sus palmas, del olor agrio a masa fermentando en las madrugadas heladas, de la tierra bajo sus uñas y del calor brutal de un horno que ella misma, con sus propias manos y su propia sangre, había despertado de entre los muertos para decirle al mundo que aún seguía respirando. El olor a pan recién horneado de la viuda llegó al pueblo mucho antes que su vieja carreta de madera. Para cuando el invierno amenazó con sus primeras escarchas blancas sobre la hierba muerta, Elena ya tenía una clientela fiel que esperaba en la plaza del mercado empedrado, soportando el viento helado solo para comprar sus hogazas calientes de masa madre y corteza gruesa. Un martes por la mañana, con el cielo todavía de un color gris plomizo y la niebla baja que se enredaba en las patas del caballo gris de Elena, apareció un hombre frente al rancho abandonado. Llevaba un abrigo de lana gruesa y desteñida, pantalones de pana remendados en las rodillas y botas de cuero de trabajo manchadas de acerrín fresco y barro seco de los caminos rurales.
Era Mateo. El pueblo entero conocía a Mateo como el carpintero viudo y silencioso de la zona este. Un hombre de espaldas anchas, mirada hundida por el peso de su propia soledad, y manos enormes, agrietadas y cruzadas de gruesas cicatrices descoloridas, testimonios mudos de una vida entera dedicada a cortar, lijar y domar tablones de madera dura. No tocó a la puerta, porque en el rancho el olvido ni siquiera había una puerta principal que se mantuviera en sus bisagras oxidadas. Simplemente entró caminando a paso lento por el sendero cubierto de maleza, cargando sobre su hombro derecho 3 tablones largos y gruesos de madera de roble macizo, que olían a resina fuerte y a bosque. En su mano izquierda sostenía una caja de herramientas de metal que tintineaba pesadamente con cada paso que daba en la tierra húmeda. Elena salió por la parte trasera, limpiándose las manos blancas de harina en su delantal de lona, con el ceño fruncido y los ojos estrechados por la desconfianza natural que había aprendido a tenerle a cualquier intruso que pisara su terreno. Se detuvo junto a la boca caliente de su horno de leña, alerta como un animal pequeño acorralado. Pero Mateo no se acercó a ella, ni siquiera cruzó palabra. Le hizo un breve asentimiento de cabeza, un saludo seco, respetuoso y mudo. Se quitó el sombrero de ala ancha y lo dejó sobre un tocón de madera podrida. Sacó un martillo pesado de mango desgastado, un puñado de clavos gruesos de hierro negro de su bolsillo y miró directamente hacia arriba, hacia el viejo tejado de lámina oxidada que se tambaleaba peligrosamente sobre el área del horno y amenazaba con venirse abajo con la primera nevada fuerte del año. Mateo arrimó una escalera vieja que había traído arrastrando en su carreta y subió. Comenzó a medir, a cortar y a martillar con golpes rítmicos, secos y poderosos que resonaban en todo el valle, silenciando el canto de los pocos pájaros que quedaban en el invierno. Clavó los tablones nuevos de roble, asegurando las vigas podridas del techo, creando un alero sólido y firme que protegería el horno de barro y la zona de amasado de la lluvia y la nieve inminentes. El sonido del acero golpeando los clavos contra la madera dura era constante, una percusión brutal de trabajo pesado que llenaba el aire helado de la mañana. Elena se quedó de pie allí, paralizada por la sorpresa, viendo caer el aserrín dorado y el polvo acumulado sobre la tierra endurecida del patio, mientras las virutas de madera nueva llenaban el ambiente con su olor a bosque limpio. Trabajó durante 4 horas seguidas, sin detenerse a descansar, sin pedir agua y sin pronunciar una sola palabra de queja por el frío calador que enrojecía su rostro arrugado y sus orejas. Cuando finalmente bajó de la escalera sacudiéndose el aserrín de los hombros, el sol pálido de la tarde comenzaba a esconderse tras las colinas. Elena no corrió a darle las gracias con discursos lagrimosos ni abrazos fingidos. Ese tipo de sentimentalismo ruidoso no encajaba en ese lugar de silencios profundos y fatiga brutal. En su lugar, entró en el área de horneado y volvió a salir minutos después. Le extendió una gran hogaza de pan caliente que acababa de sacar de la piedra ardiente de su horno, que le quemaba las manos incluso a través del paño de cocina de lino áspero. Sobre el pan oscuro, acomodó una humeante taza de lata abollada llena de café negro y espeso, endulzado con piloncillo, que dejaba escapar un vapor denso que olía a humo y a hogar en la luz decreciente de la tarde. Mateo guardó su martillo pesado en la caja de hierro. Aceptó el pan que crujió caliente bajo sus dedos endurecidos. Tomó la taza de lata por el asa abollada y bebió un sorbo largo, cerrando los ojos por un segundo ante el sabor fuerte y áspero del café de la viuda. Se miraron a los ojos en silencio. Esa mirada quieta y profunda era todo el idioma que necesitaban para comunicarse entre ellos en ese instante. Él no ofreció palabras vacías de piedad que no arreglan los techos caídos, ni ella fingió una falsa cortesía que no apacigua el hambre. Era el puro pacto tácito, sólido e inquebrantable de 2 personas rotas que entendían a la perfección
que en los bordes más fríos, oscuros y desolados de la vida humana, la bondad más profunda y verdadera jamás se anuncia con gritos ni promesas huecas. La bondad auténtica llega caminando de madrugada en silencio, cargando su propia madera pesada sobre la espalda adolorida, dispuesta a clavar sus propios clavos bajo la lluvia helada, simplemente para asegurarse de que el frágil fuego de la esperanza del otro no termine apagado por la tormenta de hielo. El aroma denso, dulce y tostado de la masa madre horneada con leña de encino es algo absolutamente imposible de esconder. El viento helado que barría el valle todos los días se encargó de llevar ese olor a trigo caliente y a corteza crujiente mucho más allá de los límites del rancho abandonado. Llegó flotando hasta las calles empedradas del pueblo cercano, colándose por debajo de las puertas de madera y despertando el hambre de los vecinos. Las monedas de cobre y de plata comenzaron a llenar el fondo del frasco de cristal que Elena guardaba escondido debajo de un saco de harina en su cocina. Pero el viento del invierno no solo transporta olores agradables y clientes agradecidos, también arrastra rumores peligrosos. Y los rumores sobre la viuda expulsada, que ahora estaba ganando dinero de la nada, amasando fortuna en el lugar más miserable del condado, viajaron rápido hasta golpear los oídos de Arturo. El cuñado codicioso no podía soportar la idea de que la mujer a la que él mismo había echado a patadas estuviera respirando sin su permiso, y mucho menos prosperando. Arturo tenía un olfato especial, no para el pan recién hecho, sino para el olor metálico y frío del dinero ajeno. Fue en una mañana nublada de enero, con el suelo completamente cubierto por una gruesa alfombra de escarcha blanca y dura que crujía bajo las suelas. El sonido pesado del galope de 2 caballos oscuros y el chirrido metálico de unas ruedas de hierro rompió la paz sagrada del amanecer. Un carruaje negro y brillante se detuvo de golpe justo frente a la cerca podrida del rancho. Arturo bajó primero, pisando la hierba congelada con sus costosas botas de cuero negro que rechinaron con agresividad. Venía envuelto en un abrigo de lana fina, con un sombrero de fieltro oscuro calado sobre la frente. A su lado bajó otro hombre, un individuo delgado como una rama seca, vestido con un traje gris a cuadros que le quedaba grande. Ese hombre tenía el cabello peinado hacia atrás, con una pomada espesa que apestaba a loción barata y a sudor rancio. Era un abogado de ciudad, uno de esos que se ganan la vida arrastrándose por los pasillos de los juzgados, buscando cadáveres que saquear. En sus manos pálidas apretaba un maletín de cuero negro con broches de bronce brillante. Entraron al patio sin siquiera llamar, pisoteando con desprecio absoluto la tierra limpia que Elena había barrido apenas 1 hora antes. Arturo detuvo sus pasos en el centro del terreno. Sus ojos oscuros y fríos escanearon el lugar como si fuera un buitre calculando el peso de su presa. Miró el techo nuevo y sólido de madera de roble que Mateo había construido. Miró a Rojo, el caballo gris que ahora lucía un pelaje grueso y saludable, comiendo tranquilamente su porción de avena tibia en el establo reparado. Y finalmente clavó su mirada venenosa en el gran horno de barro caliente que escupía humo blanco hacia el cielo plomizo. Elena estaba de pie junto a la mesa de trabajo, sacando la primera tanda de panes del día con su pala de madera. El calor radiante de la arcilla le golpeaba el rostro sudoroso, pero al ver la figura ancha de Arturo avanzar hacia ella, un bloque de hielo sólido le bajó por la columna vertebral, congelándole la nuca. Arturo se paró frente a la mesa. Sonrió con esa mueca torcida que mostraba sus dientes amarillentos manchados por años de masticar tabaco oscuro. El abogado abrió su maletín de golpe con un chasquido metálico que sonó como el cerrojo de una prisión. Sacó un montón de papeles gruesos, llenos de letras apretadas y sellados con parches de tinta roja que parecían manchas de sangre fresca. Arturo le arrebató los documentos de las manos y los tiró con violencia sobre la mesa de trabajo de Elena. El golpe esparció una nube blanca de harina que flotó lentamente en el aire helado, cubriendo los papeles amenazadores. Con una voz grave que resonaba en el pecho de Elena,
Arturo escupió su veneno. Le dijo que había pagado para revisar los mapas y los registros antiguos en la capital. Aseguró, golpeando los papeles falsificados con su dedo grueso, que los límites del terreno que ella había comprado con sus monedas miserables estaban completamente equivocados. Afirmó que exactamente esa franja de tierra, la línea exacta donde estaban asentados el horno de arcilla y el establo del caballo, pertenecía en realidad a la finca principal de la herencia de su familia. Exigió que le entregara inmediatamente el frasco de cristal con todas las monedas de plata que había ganado en las últimas 4 semanas en el mercado del pueblo. Le dio un plazo de 24 horas. Si ella se negaba a pagarle esa supuesta renta, él volvería al salir el sol del día siguiente acompañado por 3 hombres corpulentos armados con mazos de hierro pesado. Destrozarían el horno de arcilla golpe por golpe, aplastando los ladrillos calientes hasta reducirlos a un montón de polvo rojo y ceniza muerta en el barro, y arrojo a ese animal viejo que ella había salvado del hambre. Lo arrastraría con una soga al cuello directamente hasta el matadero sucio del pueblo para venderlo por unos pocos kilos de carne y huesos para los perros. La amenaza quedó colgando en el ambiente, pesada y tóxica, ahogando por completo el aroma a levadura y a pan tostado. Elena sintió que el cielo gris de la mañana se desplomaba físicamente sobre sus hombros, oprimiendo sus pulmones hasta dejarlos sin un centímetro de oxígeno. El aire no entraba en su pecho. Sus manos, todavía manchadas de masa cruda y pegajosa, se cerraron en puños tan rígidos que las uñas desportilladas se clavaron profundamente en la carne sensible de sus propias palmas, a punto de hacerla sangrar. Arturo soltó una carcajada corta y seca. Dio media vuelta para marcharse, y al dar el primer paso, pisó intencionalmente una pequeña hogaza de pan caliente que había rodado hasta el suelo. La suela dura de su bota de cuero negro aplastó la corteza dorada y crujiente contra la tierra fría, emitiendo un sonido desgarrador de destrucción. Subieron al carruaje negro y los latigazos sobre el lomo de los caballos anunciaron su partida. El silencio regresó al rancho El Olvido cuando las ruedas de hierro se alejaron, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio cargado de una asfixia física inmensa, el mismo terror paralizante y frío que le había helado la sangre el mismo día en que la echaron a la calle. La mañana del domingo, el pequeño salón municipal estaba abarrotado hasta la puerta, apestando a sudor de cuerpos nerviosos, a lana mojada y a humo de tabaco añejo. Era el espacio donde el Consejo de Ancianos y el juez de paz resolvían las disputas de tierras antes de que la sangre corriera. Arturo estaba de pie en el centro del salón de madera, hinchado de poder. Había mandado lustrar sus botas de cuero oscuro esa misma mañana, y la luz que entraba por las ventanas manchadas de polvo arrancaba destellos brillantes de las puntas negras. Su abogado, el hombre del traje a cuadros que le quedaba grande, desplegaba planos falsificados sobre la gran mesa de roble del juez, hablando con una voz aguda y nasal que irritaba los tímpanos. Afirmaba con arrogancia, señalando con un lápiz afilado las líneas de tinta roja de sus papeles, que la viuda usurpadora había invadido los terrenos de la familia de su cliente, robando la tierra donde construyó su miserable panadería de lodo. Exigía el desalojo inmediato, la destrucción del horno y el decomiso de todas las ganancias para compensar los supuestos daños. El murmullo de los habitantes del pueblo, unos 30 hombres y mujeres que se habían amontonado en los bancos de madera crujiente, resonaba bajo el techo como el zumbido de un panal de abejas alterado, cuando el juez de paz, un hombre calvo de barba canosa y mirada cansada, golpeó la mesa con su mazo de madera para exigir silencio y ordenó a Elena que pasara al frente para defenderse. Un silencio pesado y cortante cayó sobre la multitud. Elena caminó por el pasillo central, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como pequeños dardos afilados. No llevaba ropa fina ni sombreros caros para impresionar a nadie. Vestía el mismo vestido negro de luto de siempre,
lavado tantas veces que la tela se había vuelto grisácea y delgada en los codos. Sus manos, entrelazadas frente a su vientre, todavía conservaban rastros de harina blanca en las grietas profundas de la piel, y el olor a humo de leña estaba impregnado en cada fibra de su cabello canoso, recogido en un moño apretado. Se detuvo frente a la mesa del juez. Arturo, parado a 1 metro de distancia, cruzó los brazos sobre el pecho y soltó un bufido de desprecio, mirándola de arriba abajo con asco. Esperaba verla llorar, suplicar de rodillas o temblar de miedo como un animal atrapado. Pero Elena no se encogió, enderezó la espalda, levantó la barbilla arrugada y miró directamente a los ojos oscuros y crueles de su cuñado. Su voz no tembló ni 1 milímetro. Sonó fuerte, clara y áspera, como la piedra de un molino triturando granos secos. Le dijo a todo el salón que esos papeles que el abogado estiraba sobre la mesa eran tan falsos y baratos como el traje que llevaba puesto. Metió la mano rasposa en el fondo del bolsillo profundo de su delantal y sacó el objeto que cambiaría el rumbo de la historia. No era un papel brillante recién impreso en la ciudad. Era un viejo cuaderno con las tapas hechas de cuero de cerdo oscurecido por la grasa. Atado con un cordón de cáñamo desgastado, lo dejó caer sobre la mesa del juez con un sonido pesado que resonó en todo el salón silencioso. Le pidió al anciano magistrado que abriera las últimas páginas. El juez desató el cordón con manos temblorosas. Allí, protegido del aire y la luz durante más de 2 décadas, estaba el documento original. El recibo de pago de impuestos del antiguo dueño, con la demarcación exacta de la propiedad pintada a mano. Pero lo que hacía a ese papel amarillo absolutamente invencible no eran las líneas entintadas, sino el gran sello de cera roja en relieve y la firma autógrafa del notario general del Estado, estampada directamente sobre el plano y unida a la escritura original que Elena guardaba. Era una prueba física, tangible e innegable, de que la tierra, el arroyo, el horno y hasta la última piedra de ese lugar pertenecían legalmente a los linderos del rancho que ella había comprado con sus monedas y no a la herencia podrida de Arturo. El juez acercó el documento a la luz de la lámpara de aceite, entrecerrando los ojos para revisar cada detalle. El abogado de Arturo se inclinó sobre la mesa estirando el cuello como un buitre impaciente. Su rostro pálido perdió de pronto todo el color, y el sudor frío empezó a gotearle por la frente. Tartamudeó algo incomprensible sobre errores de archivo y dio un paso atrás, chocando contra la silla de madera, intentando alejarse de los papeles falsos que él mismo había presentado. Arturo apretó los puños y la vena gruesa de su cuello comenzó a latir con violencia. Avanzó hacia la mesa levantando la voz grave, gritando que aquello era una trampa miserable de una vieja loca. Pero antes de que pudiera golpear la mesa con su puño pesado, la gruesa puerta de madera de roble de la entrada del salón se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que sobresaltó a todos. Era Mateo, el carpintero silencioso. Llevaba sus herramientas colgando del cinturón ancho de cuero crudo y su ropa de trabajo cubierta del polvo fino de su taller. No estaba solo. Detrás de él, entrando al salón a empujones, venía el panadero del pueblo, el herrero con las manos todavía negras de hollín, 2 mujeres que vendían verduras en la plaza y una docena más de vecinos que compraban el pan caliente de Elena cada mañana. Caminaron decididos, llenando el espacio con su presencia maciza y silenciosa. Mateo se paró frente a la multitud, con sus enormes hombros tapando la luz de la puerta. Levantó una de sus manos cruzadas de cicatrices blancas y señaló directamente al pecho de Arturo. Con una voz profunda que retumbó en el pecho de todos los presentes, declaró que si ese hombre de ciudad tocaba un solo ladrillo caliente del horno de Elena o le ponía un dedo encima al caballo gris que arrastraba la carreta del pan, tendría que enfrentarse primero con la madera de su hacha
y después con las herramientas, las horquillas y los puños apretados de cada uno de los vecinos allí presentes. Afirmó que Elena no era una forastera a la que se pudiera aplastar con mentiras impresas en papel. Aseguró que el pan que ella horneaba con sus manos sangrantes había alimentado a sus familias durante los meses más crudos del invierno, y que ellos protegerían ese horno con sus propias vidas si fuera necesario. El juez golpeó la mesa con furia, levantando una nube de polvo de los documentos. Declaró en voz alta, sin dejar margen a ninguna duda, que el recibo con el sello de cera roja era válido y definitivo, que las acusaciones de Arturo eran falsas, y que cualquier intento de entrar a la propiedad de la viuda sería considerado un delito de invasión penado con la cárcel. Arturo se quedó paralizado en el centro de la sala de madera. Su mirada arrogante se derrumbó por completo, estrellándose contra el muro impenetrable de rostros curtidos por el sol y miradas hostiles que lo rodeaban. Entendió, con el miedo helándole las tripas, que allí no tenía poder ni dinero para comprar el respeto de nadie. La gente del campo no se vende por promesas vacías, se gana con sudor y harina caliente. Agarró a su abogado del brazo tembloroso, le dio un tirón violento y se abrió paso a empujones entre la gente que lo miraba con desprecio. Salió huyendo hacia la calle empedrada, tropezando con los escalones, humillado y vencido para siempre frente a la comunidad entera. La primavera llegó finalmente al valle de forma silenciosa, derritiendo la última escarcha dura sobre las hojas y pintando de verde intenso los campos que rodeaban el rancho. El lugar ya no se llamaba El Olvido. Alguien en el pueblo, tal vez Mateo o tal vez la esposa del herrero, había comenzado a llamarlo El Refugio. Y el nombre se le quedó pegado a las paredes de adobe como la hiedra fuerte que ahora trepaba por el cerco frontal de la propiedad. El gran horno de leña, cubierto y protegido por el sólido techo de roble de Mateo, ya no ardía solo para hornear pan. El calor que irradiaban esos ladrillos curados parecía latir como un gran corazón de tierra roja, esparciendo una energía profunda que atraía a los rotos. Elena no trabajaba sola en la mesa de amasado frente al horno caliente. Junto a ella estaba Carmen, una mujer joven que había huido a medianoche de un esposo borracho que le pegaba hasta dejarle la piel morada, trayendo consigo solo los harapos que llevaba puestos. Al otro lado de la tabla larga de madera estaba Rosa, una anciana de manos temblorosas, a la que sus propios hijos habían sacado a la fuerza de su granja para venderla y repartirse el dinero, dejándola a su suerte en el camino de tierra del pueblo. Y también estaba María, una viuda silenciosa que había perdido la razón temporalmente cuando el tifus se llevó a sus 3 niños pequeños en el invierno. Ninguna de ellas había llegado allí pidiendo dinero o lástima. Llegaron atraídas por el olor a humo de encino y a trigo tostado, buscando un lugar donde pudieran esconderse del mundo cruel que las había despedazado. Elena las recibió a todas sin hacerles una sola pregunta sobre su pasado oscuro. Les dio un pedazo de pan caliente con miel silvestre, un tazón hondo de café espeso. Les puso un delantal blanco y grueso en las manos manchadas y les enseñó la alquimia sagrada de la masa madre. Las enseñó a amasar con furia cuando los recuerdos dolorosos les apretaban la garganta, a golpear la masa contra la madera para soltar el veneno de la rabia y a esperar pacientemente durante las largas horas de fermentación fría en la madrugada. La risa ronca y gastada de esas mujeres, mezclada con el crujido constante de los leños partiéndose bajo el fuego y el relincho potente de rojo en el pastizal verde, se convirtió en la música diaria que llenaba todos los rincones del rancho. Ya no eran víctimas, abandonadas, ni bultos inútiles, estorbando en la vida de alguien más. Eran fuertes, ruidosas, dueñas de su propio sudor y de su propia dignidad. Habían amasado una nueva familia que no compartía ni una sola gota de la misma sangre, pero que estaba soldada con hierro y fuego, unida por el sufrimiento superado y el trabajo físico brutal
que las mantenía de pie con la frente en alto. Mateo seguía llegando todos los martes al amanecer, con su caja pesada de herramientas y sus tablones de madera nueva al hombro, arreglando cercas caídas, reparando los establos y arreglando puertas que rechinaban, sin cobrar nunca una sola moneda por su trabajo, y siempre aceptando su taza de café negro en silencio junto a Elena. La herencia más grande y verdadera en la vida de una persona no es una casa de piedra con techos altos, ni una caja fuerte llena de monedas de plata o tierras fértiles que los muertos le dejan a los vivos en un papel. La herencia real son esas semillas minúsculas y frágiles que tú misma te atreves a enterrar en el lodo, rascando la tierra con tus propias uñas rotas. Es el horno de barro y cenizas que tú misma decides encender frotando palos secos, incluso cuando todo el universo te grita que te vas a congelar en medio de tus días más fríos, desolados y oscuros.